Hola, profe. En el siguiente video voy a hacer la asociación de la estrategia de Océano Azul y el benchmarking con los temas que hemos visto pues hasta el momento. Voy a iniciar con el Océano Azul, dado que eh, me parece que abarca mucho más diferentes conceptos que ya hemos visto y diferentes sistemas que se manejan como alrededor de las empresas. En el Océano Azul se basa en ser una estrategia confiable, una estrategia que genera que las empresas se desarrollen de una forma diferente y puedan crear mercados totalmente distintos. Entonces, el Océano Azul, su sistema de creación está basado en no competir por el cliente, sino en crear espacios totalmente diferentes, lo mismo que artículos, crear cosas totalmente distintas. Entonces esto genera llamar la atención no solamente de los clientes que ya existen, sino de crear un nuevo cliente, lo que haría que de cierta forma aumentara la oferta, y no solamente la oferta, sino también la demanda con nuevos compradores. La idea de esta creación o de esta estrategia es apostarle a lo que es desconocido, a lo que no existe, ya que lo existente finalmente ya tiene un tipo de cliente y un tipo de mercado. Y al crear algo diferente se generarían diferentes tipos de consumidores. Esto tiene en cierta forma un enfoque un poco más global, estudiando el entorno para así lograr la creación de algo más diferente. Por este lado lo asocio con el análisis PEST. Por otro lado está el tipo de continuidad, que es como la evaluación de las industrias. La evaluación de las industrias basada en la estrategia, en enfrentar al oponente, luchar por el territorio, construir nuevos espacios sin competencia. Entonces, este tipo de estrategia o este tipo de evolución de industrias hace que cada vez las empresas quieran competir menos contra ellas mismas y por el contrario crear cosas más distintas y así generar una competencia más sana, pero al mismo tiempo mucho más productiva. Este está muy enfocado, según mi análisis, al sector de los proveedores, de los nuevos entrantes, de los sustitutivos, de los clientes, de la competencia en el mercado. Entonces lo asocio más que todo con las cinco fuerzas de Porter. También está por otro lado el impacto que genera esta estrategia. Eh, Genera impactos en ganancias, en ingresos, genera creación de nuevos negocios y por ende una rentabilidad y un crecimiento mucho más notorio. Eh, Asimismo se asocia con la negociación, eh, los tipos de clientes que se manejan, las situaciones del entorno, enfoques de la oferta y la demanda, y lo asocio con los principios de la economía. En la economía trata de tenerse un sistema de producción mucho más activo, un sistema de producción mucho más ágil para así lograr que la demanda suba y que al mismo tiempo la ganancia se mantenga y la oferta también. Por otro lado están los cambios que puede generar este tipo de estrategias. Hay empresas que dejan de ser empresas y se convierten como en movimientos estratégicos para llegar así a un estudio basado más en la persona y menos como en la propia industria. Entonces lo que se trata aquí es de analizar el tipo de cliente al que me voy a referir o al tipo de cliente hacia el que me voy a enfocar, sus necesidades, qué es lo que quieren, de qué está aburrido, según la lectura pues y todo, trata mucho de sobre los sistemas que ya están establecidos, pero que generan aburrición en la gente, porque todo el mundo tiene lo mismo, porque todo el mundo compite de la misma forma. Y cuando esto pasa, la gente ya empieza a comparar las industrias por precios y no tanto ni por calidad ni por diferencia. Entonces, este tipo de cambios genera eso, genera que sean movimientos mucho más estratégicos y que el estudio sea basado totalmente como en las personas. Eh, por otro lado, están también los principios. Hay ciertos principios que se manejan, que es por ejemplo como analizar la estructura económica, la posición estratégica y de los bajos costos, asimismo la diferenciación o los enfoques que se pueden manejar en estos, la evaluación la evaluación comparativa y la demanda. Entonces, este tipo de estudios y este tipo de análisis
generan que se pueda enfocar más el proyecto hacia la necesidad de un cliente nuevo o asimismo llamar la atención de un cliente que ya está, pero que está aburrido de lo mismo. Yo esto lo asocio mucho con la estrategia, la estructura y la rivalidad, con el diamante de Porter, que es donde se enfoca en eso, en estudiar todo este tipo de sistemas y todo este tipo de acciones y lo que ya existe para poder de alguna forma mejorarlo. Por otro lado, está el imperativo creciente, que el imperativo creciente trata principalmente de crear acceso a productos y niveles globales. Eh, Ayuda mucho a que desaparezcan los nichos y los monopolios económicos. Asimismo, tiene pues una mayor similitud con productos. Entonces vuelve y pasa lo que había dicho al principio en los cambios, que la gente se aburre de lo mismo. Entonces un producto que antes era innovador, pero que ya todo el mundo tiene y nadie lo cambia, se convierte en algo genérico. Entonces o se vuelve en algo aburrido o se vuelve en algo que no es de primera necesidad. Entonces el cliente comienza a pelear más por un precio que por obtener algo diferente. Entonces, al ver que se estaba cayendo como en este tipo de círculo vicioso, por así decirlo, eh, asocio este tipo de cambios que se le quieren dar a esto con los clústeres. Los clústeres están dados a eso, a dar una diferencia, a llevar una perspectiva totalmente diferente al cliente, a mostrarle que hay algo distinto, que hay algo totalmente diferente y que hay exclusividad, que vale la pena apostarle a algo totalmente diferente, pero al mismo tiempo de muy buena calidad. Por eso lo asocio con los clústeres. Asimismo, el Océano Azul, en cuanto a sus principios y todos los tipos de análisis que realiza, se enfoca en el benchmarking, que es hacer ese tipo de estudio en todos los niveles empresariales que hay alrededor y en las mismas personas para poder enfocar pues como y salir de ese círculo vicioso llamado el océano rojo, que es el círculo vicioso de solamente competir, competir en competir y no enfocarse en la necesidad puntual del cliente o en la diferenciación que éste quiere. Una parte que me gustó mucho de la lectura, que es esta de acá abajo, que dice: la única manera de vencer la competencia es dejar de tratar de vencer la competencia. Me parece pues que es algo totalmente válido, totalmente cierto. Muchas veces nos enfocamos en competir, competir y en vencer al otro, pero no nos estamos enfocando realmente en qué es lo que estamos haciendo para marcar la diferencia, para lograr que ese cliente que de cierta forma yo quiero tener de mi competencia venga hacia mí, pero no simplemente porque soy algo competitivo, sino porque le estoy dando lo que quiere o estoy haciendo como una marca en la diferencia. Esto en cuanto al océano azul. Por otro lado está el análisis del benchmarking, que, bueno, en síntesis es un proceso sistemático que evalúa productos, servicios y procesos de trabajo de organizaciones reconocidas y exitosas con el fin de realizar mejoras en otras empresas. Pues fue como una pequeña definición que saqué ahí. Entonces, este se enfoca mucho en la implementación de de sistemas que ya tienen otras empresas, empresas muy grandes, empresas exitosas, y que de cierta forma si las empresas más pequeñas o empresas que de pronto no tienen tanta evolución en el momento implementan este tipo de procesos, de alguna forma pueden crecer y llegar a ser igual o mejores que este tipo de empresas ejemplos. Entonces, la implementación debe ser autorizada por la alta gerencia. No es una copia de empresa, no es un no sé, no es como una expiación por así decirlo, sino que simplemente es un análisis de los frutos que puede dar una buena organización con buenos sistemas de desarrollo y que se pueden simplemente implementar. Por otro lado está el enfoque, que el enfoque está más que todo a descubrir procesos que generan un mejor desempeño en las organizaciones. Por otro lado está la implementación, que no solamente se deben de identificar procesos para crear estrategias, sino también
que no solamente es identificar procesos, sino crear estrategias de implementación. Yo puedo identificar el proceso, pero si realmente no lo estudio, si realmente no llego a fondo de este mismo y lo analizo a tal punto de que yo sepa para qué me va a servir y cómo lo voy a implementar, tampoco me sirve de nada conocer que una empresa exitosa lo está manejando. Antes de implementar Antes de la implementación, se debe analizar bien los tipos de resultados de acuerdo al tipo de empresa. Normalmente este tipo de evaluaciones que se hacen a las empresas se hace global, no se hace directamente como que yo soy una empresa de pinturas, entonces lo voy a hacer con otra empresa de pinturas. Yo soy una empresa de pinturas, pero digamos que quiero abarcar un campo mucho más amplio y llevar hacia la construcción, hacia tener un poco de productos donde no solamente ofrezca pinturas, entonces debo de analizar industrias como estas. Entonces por eso de pegarme de las grandes industrias. Y si de alguna forma lo hago con mi mismo sector, no se hace como una forma, como le decía ahorita, de espionaje, sino más bien como sacar lo bueno que cada empresa está haciendo y que es visible para todo el mundo, pero que aún así yo lo puedo implementar. Eh, los principales eh, factores para poder llevar este análisis son, por ejemplo, los clientes para la información, que este tipo de clientes son, por ejemplo, las gerencias, los equipos de trabajo, los emprendedores, ya que este tipo de estudios se hacen con personas más que todo que están dentro de las empresas, no con lo externo, sino con lo interno. Están los tipos de benchmarking que cada uno puede utilizar, por así decirlo, o que de cierta forma puede ser viable para esto, y pueden ser internos, puede ser de forma corporativa o incluso se puede hacer pues como un estudio en general. Están los tipos de información, que en los tipos de información se tiene muy en cuenta como los productos y servicios que cada empresa maneja, para así saber cómo catalogar cada información que adquiero. Por otro lado están como los procesos de trabajo, las funciones, los apoyos, los tipos de desempeños que cada organización tiene, las estrategias que emplean para llevar a cabo sus tipos de servicios y el uso de la información, toda esta información que se adquiere después de evaluar diferentes tipos de empresas. Debo saber cómo manejarla, debo saber que la información es confiable, debo saber que la información me fue llegada a tiempo para así poder pues como enfocarla hacia mi empresa. Todo esto me lleva a que la cantidad, la calidad y las expectativas realmente surjan y creen como esa proyección que necesito para mi empresa. El análisis que hago de este benchmarking con los diferentes temas que he visto lo asocio más que todo, uno, hacia las 5 fuerzas de Porter, en especial en la rivalidad entre los competidores. No hay una rivalidad, pero de cierta forma me estoy fijando en mi competencia, en qué está haciendo la competencia o en qué está haciendo otra empresa que es muy exitosa y que yo quiero llegar a ser como ella. También están los clústeres, que los clústeres hacen este tipo de evaluaciones para así cada día pues mejorar y del mismo modo implementar diferentes tipos de acuerdos o sistemas que puedan llevar a que la empresa cada vez sea mejor. El objetivo de desarrollo social me parece que tiene mucho que ver con esto, porque muchas empresas al comenzar este tipo de investigaciones y al llevar a cabo este tipo de investigaciones se dan cuenta que las empresas que apoyan lo social, el desarrollo social en general, también tienen muy buenas ganancias y tienen por otro lado muy buenos ingresos, y los clientes de cierta forma buscan también más este tipo de empresas. Entonces me parece que esto también se puede asociar. Por otro lado está el diamante de Porter, me tragué la E, perdón. Son factores que no dependen de circunstancias sino de sí mismo. Ellos no se basan en el exterior ni en lo que pueda pasar, sino en lo que la misma empresa día a día hace para ser mejor y para poder crecer. Este es como el análisis que hago. Muchas gracias.